¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y después de varias semanas de no escucharnos por acá, más bien pues desde más o menos noviembre, que fue por ahí de mediados de noviembre más o menos, pasando si no recuerdo el 13, el 15, por ahí de noviembre más o menos, con unos cuentos de Bram Stoker, y ahora nos tocó de nuevo. Tuvimos la fortuna de encontrar este espacio en este miércoles y traemos un premio Nobel de literatura para reseñar un autor que desde hace mucho sigo. Es una fuente de inspiración de muchos escritores, por supuesto, y esta no es la excepción. También en nuestras reseñas siempre estuvo presente. Queríamos en su momento hacer la reseña de La montaña mágica, pero es un poco complejo porque ya no tengo el libro. Entonces pues necesitas como volver a releer muchas cosas para tener como más información y más precisa de lo que estás platicando. Y bueno, pues afortunadamente hace unas semanas fui a una librería y encontré en rebajas varios libros. Uno de ellos de este autor, Thomas Mann, alemán, que nació en 1875 y murió por ahí del 55 en 1900. Este libro es La muerte en Venecia, un libro pequeñito de 123 páginas, editorial de bolsillo, y es la primera edición en México en marzo del 2020. Pues como saben, libros de más de 100 años pues ya pasan a ser parte del dominio público y casi cualquier editorial los puede publicar, pues en este caso de bolsillo, o en este caso el conglomerado de Penguin Random House Mondadori pues se hizo de los derechos y lo traen. Lo encontré muy barato, entonces es un súper libro. Yo creo que el mejor o de los mejores libros de un premio Nobel que he tenido en mi vida, y tan barato que me costó. Me siento muy afortunado y en una buena edición, o sea, de bolsillo, pues hace, pues sí, libros económicos con un papel medianamente accesible, pero valen la pena, Lo tenía yo anteriormente en Editorial Edasa y el de La montaña mágica, que pues es un poquito mejor calidad, pero mientras sea un buen libro vale la pena leerlo, sea el formato en el que sea. Y vamos a platicar un poquito de lo de Thomas Mann. En referencia a esta novela, dice que nada de lo que está escrito es inventado. O sea, que esta novela realmente es una de esas pocas novelas tomada de la vida real, ¿no? Muchos escritores, o casi la mayoría, dicen eso, ¿no? Que sus obras pues tienen un poco de verdad, un poco de ficción, pero siempre llevan algo de su historia particular. Y en este caso Thomas Mann lo reveló y dice que pues aquí no hay nada inventado. Thomas Mann, a sus 25 años, recordemos que venía de una familia burguesa alemana, escribe Los Buddenbrook, que es uno de sus grandes libros, en 1901. Después viene una trilogía, por decirlo así: Tokyo Kroger, Alteza Real y Esta muerte en Venecia, 1903, 1909 y 1912 respectivamente. Y ahí en esto, fiel a su costumbre, fiel a su idea, fiel a su idiosincrasia, fiel a su educación, llega a Esta muerte en Venecia a los 36 años y aún sigue siendo parte de la burguesía alemana. Y bueno, este apoyo y esta idea del imperialismo alemán, y entonces pues tratan en estas tres novelas capturar los valores estéticos del mundo realmente, ¿no? Para en 1918 publicar Señor y Perro, que es también saca otro libro en el mismo año que se llama Reflexiones de un apolítico, y en este libro pues se decanta totalmente por el apoyo al nazismo y al imperialismo alemán, y impulsa o incentiva de cierta forma el odio hacia Francia, ¿no? Esta novela fue muy criticada, le causó muchos conflictos y en su momento se replanteó muchas cosas, y los movimientos revolucionarios de la Primera Guerra Mundial le hicieron tener ciertos cambios ideológicos, y finalmente se pasa a la socialdemocracia, y ya se ve reflejado en su escritura posteriormente, ¿no? Con su obra maestra, La montaña mágica, en 1924. En 1929 llega Mario y el mago. En ese mismo año
la Academia Sueca lo declara ganador del Premio Nobel de Literatura. En 1939 sale Carlota en Weimar y en 1947, tan solo 8 años antes de su muerte, un librazo también, Doctor Faustus. Parte de su cambio literario y personal pues se vio en 1936 cuando se nacionaliza checoslovaco por su reclusión al nazismo, su odio al nazismo. Para 1921 vivió pues ya aislado de este tema tanto en Alemania como de la ideología nazi, y para 1944 ya se convierte o se nacionaliza norteamericano. Finalmente muere en Suiza en 1955. Esta novela es una novela, la verdad, cortita, pero muy exquisita. Se deja ver en gran medida la forma tan grata que tiene en su escritura Thomas Mann. Su momento en La montaña mágica, recordemos que es muy mencionada por Haruki Murakami en Tokyo Blues, y es un bombardeo total. Tokyo Blues a La montaña mágica y te lleva de la mano. Es una de esas novelas que te hace engancharte sin leerla a La montaña mágica y decir, después de Tokyo Blues tengo que leer La montaña mágica. Llegas a La montaña mágica y las primeras 200 páginas son increíblemente exquisitas, deliciosas, la forma de escribir. Te narra un poco esta parte final de Tokyo Blues, o así yo lo quise ver, y estas visitas al psiquiátrico donde están los personajes. La montaña mágica pues es algo muy similar. Viven en un hospital psiquiátrico y es muy peculiar, pero la forma de escribir que tiene Thomas Mann se deja ver en estos ambos libros, que al menos he tenido acceso a ellos y he podido leer un poco, y que son exquisitos. Los Wunderbrock, según en algún momento leí en una reseña, es de estos, a pesar de que fue su primer novela, pues sí es un fiel reflejo de esta burguesía alemana de inicios de los 1900, y es una forma, o sea, es una novela que aparentemente no pasa nada. Y les reitero, no la he leído, pero en esta reseña creo que la leí en algún momento en El País, sí lo dicen. Es uno de esos libros que pueden ser de N cantidad de hojas y aparentemente no pasa nada, pero solamente la exquisitez y la delicia con la que escribe Thomas Mann te hace querer seguir leyendo, aunque no te cuente cosas fuera de lo normal más que una vida cotidiana burguesa alemana. Te hace querer estar ahí, querer ver qué es lo que pasa con los personajes, querer ver qué es lo que pasa con la burguesía alemana y con esa vida primeras o pre grandes guerras mundiales. Es lo que te hace ver, ¿no? Y acá en esta novela, pequeña novela de La muerte en Venecia, pues nos viene el personaje principal, Gustav von Aschenbach. Es un escritor maduro, con bastante reconocimiento literario, por supuesto, y llega a Venecia con esta búsqueda de inspiración, ¿no? Este bloqueo que luego tienen los escritores, y se hace necesario tener una escapada, olvidarte de todas tus situaciones normales para poder tener estas ideas frescas que lleguen a tu mente y te permitan tener una nueva historia por contar. Y con esta exquisitez que les comento de Thomas Mann, te va platicando muchas cosas del pensamiento humano, del pensamiento como escritor, y por qué no, del pensamiento de la vida misma europea. Hace ver, llegas a un paradisíaco lugar como es Venecia. No he ido, y aunque alguna vez me dijeron que no puedo hablar de los lugares a los que no he ido, en esta ocasión lo haré, porque de una forma muy, muy agradable Thomas Mann narra ciertas partes de Venecia que te hacen imaginar, y por varias películas y por varios reportajes y por varias experiencias de conocidos y familiares, pues dices, bueno, más o menos tengo una idea sucinta o pequeñita de al menos de cómo es Venecia. Pues bueno, en este libro Thomas Mann hace estas delicias de que si ustedes ya fueron a Venecia o tienen en planes ir a Venecia, pues tendrán que leer este libro, porque
saca a relucir muchos temas que vale la pena a las personas que ya lo conocen y a los que están por conocerlo, pues bueno, también sería bueno que se acercaran, ¿no? Y en este ir y venir en Venecia y ciertas venturas y desventuras que le pasan en el hotel con los gondoleros, con el barco de vapor que quiere ir a Lido, pero los quieren llevar por otro lado, y así como que deja ver esta latinidad que tienen los italianos, por supuesto, y esa forma tan curiosa, ¿no? Que en ocasiones nos ha pasado a nosotros, que pedimos un taxi y el taxista es bien mañoso. Creo que con los Uber no pasa, pero con los taxis sí, y que en vez de llevarte por la ruta más corta, se van haciendo bien güeyes y te van llevando, bueno, van haciendo tiempo y te van llevando por sus caminos que según ellos conocen, pero pues nada más para ir haciendo que genere más ingreso el taxímetro. Pues algo así pasa con estos gondoleros, que así los platica Asenbach en la novela. Y bueno, finalmente conoce a Tazio, un joven polaco que está de vacaciones con su familia allá en Venecia. Y bueno, finalmente Asenbach es una lucha interna muy curiosa, muy peculiar por esta atracción, por este gusto, por este apasionamiento, por este enamoramiento increíble que tiene Asenbach por Tazio, pero desde su postura de escritor maduro y famoso, pues no es posible que él pueda tener un enamoramiento primeramente homosexual y posteriormente por alguien tan joven. Recordemos que Gustav von Asenbach ya es alguien mayor y Tazio pues, es un jovencito, ¿no? Entonces solamente se vuelve este tipo de amor, pues sí, muy de novela, muy peculiar, que quizá en ocasiones te puede desesperar un poco, pero la forma en que te lo va platicando Thomas Mann te hace sentir un poco esta frustración, este desespero, este apasionamiento y por qué no esta contemplatividad que tiene Tazio, y saber que es secreto y es prohibido, y parte de la burguesía alemana en esas épocas pues la homosexualidad era muy compleja, pero finalmente este amor silencioso obliga un poco a Asenbach a olvidarse de todo. En algún momento ya quería huir de Venecia, pero por un problema con sus maletas tuvo que regresar y pues que seguir enganchado a este amor contemplativo y silencioso por Tazio. Y también platica en esta parte de Venecia, y es muy actual, una como epidemia que ocurre en Venecia, ¿no? Que todos están como en, pues valga la expresión, en cuarentena o enclaustrados, así como estamos ahora nosotros. Pero curiosamente, ¿no? Pasa algo parecido también, que cómo platican las historias, ¿no? Desde los políticos, desde los comerciantes, desde los hoteleros y desde la misma población, ¿no? Es un problema que viene de una peste aparentemente, y la cual tratan de ocultar de la mejor forma posible, pues en su momento el gobernante de Venecia, y cuando le quedó a modo a algún gobernante de Venecia y que se preocupó más por el comercio y los ingresos y el turismo más que por la salud pública, pues pues todo el mundo empezó a enclaustrarse y a guardarse, ¿no? Y algo diferente, algo parecido a lo que está pasando en México, o en la Ciudad de México particularmente, que estamos en color naranja, púrpura, vermellón, casi negro, sin pasar al rojo, por supuesto, y en el cual dicen no salgan de su casa si no es necesario, usen el cubrebocas y esto y aquello, y todo el mundo anda en la Ciudad de México paseando de fiesta, en bodas, de viaje y todo. Y bueno, pues no entendemos, ¿no? Entonces se hace una novela que ocurrió hace 108 años, pero en esta parte o en esta epidemia que está pasando en Venecia, en esta peste, pues nos refleja completamente lo que nos está pasando ahora en el 2020. Entonces se me hizo muy contextual, y por supuesto la peculiaridad de cómo se platican las cosas en esas épocas, que finalmente es lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo te lo platica el secretario de salud, cómo te lo platica el presidente, cómo te lo platica una jefa de gobierno, cómo te lo platican tus compañeros de trabajo, cómo te lo platica tu familia, ¿no? Entonces se van viendo muchas formas de ver una enfermedad que ataca a toda una ciudad, en este caso a la Venecia hermosa, a la Venecia romántica, a la Venecia a la cual todos quieren ir para encontrar inspiración, vacaciones, felicidad. Pues igualmente pasa aquí en la Ciudad de México, esta Ciudad de México que aparentemente es el centro de México, y en el cual todos vienen a trabajar, a pasear, a turistear, a conocer, a pasarla bien, pero pues realmente también se ve un poco el desacomodo y la tristeza y la suciedad, tanto
política comercial y por supuesto de convivencia ciudadana, pues que igual en su momento en esta Venecia de 1912 se veía, ¿no? En el cual todos veían por sus intereses, lejos de preocuparse realmente por la salud de las personas, ¿no? Entonces en algún momento la gente en el hotel o alguien cercano ahí a Assenbach le dice, pues si tú puedes, trata de huir porque aquí ya se están poniendo muy malas cosas, la peste está acabando con muchas vidas, entonces lo que más te recomendamos pues es que te puedas ir. Previo a su partida, finalmente ve unas maletas y le pregunta pues ahí a la persona que se encarga de pues, por decirlo así, el botones, ¿no? De llevarse todas las maletas, y le dice, pues, ¿de quién son esas maletas? No, pues, de los polacos, ¿no? O sea, haciendo alusión a la familia de Tadzio, este joven del que está enamorado, y pues bueno, con tristeza lo va a contemplar una vez más en la playa, ve que está jugando con uno de sus amigos, y en un percance, una como luchitas, acaba un poco lastimado Tadzio, se aleja un poco y se le queda viendo en un banco de arena, Assenbach a lo lejos a Tadzio, y en su pensamiento, en su idea, en su contemplatividad y esta preocupación de que en este jugueteo con su amigo pudo haberse accidentado o le pudo haber pasado algo más a Tadzio, hizo sufrir en su corazón y en su sentimiento y en esas ganas de poderle rescatar quizá la vida del sufrimiento que estaba padeciendo Tadzio, que lo hizo pensar que quizá Tadzio solamente con la mirada lo estaba llamando hacia otra parte. En ese momento de sentir esa mirada y ese llamamiento, por decirlo, de Tadzio a Assenbach, finalmente intenta levantarse, se desvanece y queda sin vida. Es una forma romántica de morir, así lo quise ver yo, muy apasionado. Y bueno, la verdad es que es un libro muy bonito, me gustó muchísimo, vale mucho la pena por muchas cosas que ya les mencioné, ojalá se puedan acercar a él. Bueno, la verdad es que en la librería en que la encontré fue en el sótano de Quevedo, ahí estaba en un botador como con ofertas, estuvo bien barato, entonces ojalá aún lo encuentren a ese buenísimo precio que yo lo encontré. Esta novela fue adaptada al cine en 1971 por Luchino Visconti, grandísimo director italiano, y lo que decíamos al inicio, ¿no? Thomas Mann dice que todo lo que pasa en esta novela pues no es ficción, sino es verdad, y pues hay hechos históricos. En 1911 Thomas Mann viaja a Venecia, se hospeda en el hotel Vines del Lido, que es donde pasan muchas de las acciones de esta novela, y el barón Władysław Moes, de origen polaco, levanta el interés para Thomas Mann, y quizá en este personaje Władysław Moes le inspira a Tadzio, que es el enamorado de Gustav von Assenbach en esta Muerte en Venecia. La verdad es que esta novela pues sí es, entre otras cosas, una novela sobre una crisis de identidad sexual. Entendamos esta época, esta burguesía alemana y esta dificultad en cuanto al homosexualismo particular que existía, ¿no? Una lucha interna quizá entre lo que deseaba y lo prohibido por la sociedad. Entonces esta novela tiene muchas acepciones y muchas formas de llegarle, y es una gran novela, me gustó mucho. Es novela cortita, entonces muchas veces eso llama más la atención de nuestros de nuestra audiencia, perdón. Ya iba a decir una aberración de palabra, pero bueno, un gusto estar con ustedes. En breve nos volveremos a escuchar por acá. Yo soy Pavel, esto fue Muerte en Venecia de Thomas Mann. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.